migratoria, a la hora de querer cerrar la frontera, y que lo están haciendo ya con el muro que se está levantando, están dejando solamente los huecos más difíciles para cruzar. Y ahí comentábamos hace un momento fuera de cámara que efectivamente el número de muertos seguramente se va a incrementar, eso va a tener un impacto todavía mayor. Por otro lado, también vemos que no solamente tendremos ahí un problema, tendremos el problema de que si se sella la frontera, o en una buena parte se sella la frontera, pues va a haber una dislocación enorme, si es que no se llega a un acuerdo, como dices, bilateral al que mencionabas hace un momento, que va a afectar sin duda a las comunidades en muchos sentidos y va a afectar desde luego a todo el país. Entonces, en términos propiamente de derechos humanos, veíamos que tú comentabas hace un rato fuera de cámara que se vejan más los derechos humanos de este lado de la frontera que del otro lado de la frontera. Quisieran bueno, mira, ¿cómo está eso? No es algo que tengamos que esconderlo, al contrario, tenemos que verlo de frente y con mucha realidad. En el transcurso, en el trayecto del inmigrante donde sale de su lugar de origen al lugar fronterizo, pues lo mantienen en casas, en ranchos, 3 días, 4 días, esperando que pueda pasar. Cuando llega a la frontera hay bandas que los atacan, hay bandas que los despojan de sus pertenencias, de su dinero, de su ropa y de sus informaciones que tienen, ¿no? Y eso es muy dado, y en estos, por ejemplo, el mes pasado estuvimos en Tucson, Arizona, donde detectamos ahora que ya les roban ese, llamémosle, contingente, seres humanos o mercancía, como lo de ellos, a los propios polleros, entre polleros. Pero esto es con el fin de pedir más dinero a los familiares que están allá, o sea, son víctimas de otras explotación, y eso ocurre en territorio mexicano. La otra cosa que tenemos que ver como país, como México, es la situación de la frontera sur. No podemos tampoco nosotros ver esa situación que está en la frontera sur, donde verdaderamente hay condiciones difíciles, condiciones inhumanas, donde mantienen a los inmigrantes. Nosotros tenemos que proteger eso en su conjunto. Por eso México tiene que jugar un papel más importante, más activo en esta relación con Estados Unidos. Más franco, más directo, y yo diría ya con un proyecto propio como país, como nación, de una reforma migratoria que beneficie. Leticia, para terminar en este bloque nada más es, dado que viene una reforma migratoria y no se ve que vaya a venir muy buena, o sea, lo que vaya a ocurrir no va a ser muy positivo para México, en el sentido de que van a seguir las condiciones como están, más bien va a haber un golpe, digamos. Se habla o de repatriación o de gente que no se puede ir, en fin. ¿Cómo sientes que esto va a afectar a las comunidades? Así en 2 palabras, porque nos tenemos que ir a corte en un minuto más. A mí me parece, de hecho, que ya desde hace algunos años está afectando seriamente a las comunidades en términos, por ejemplo, de que los regresos de quienes migran, que fundamentalmente son varones, se han espaciado, ¿sí? Y, por supuesto, muchos de ellos que tienen esposas aquí han establecido segundas relaciones en Estados Unidos y esto ha traído como consecuencia el abandono de la esposa y los hijos de este lado de la frontera, ¿no? Ese es uno de los hechos fundamentales, o uno de los hechos más importantes, cómo ha afectado este cierre de la frontera que se viene dando en los últimos años, este recrudecimiento de la política antiinmigrante del gobierno estadounidense, y que evidentemente con esta política que se va a seguir en los próximos meses, seguramente se va a acentuar. Ahora, yo realmente no veo salida. Sí, uno de los candidatos planteó que no importaba que nos pusieran este muro, que al fin los mexicanos somos muy buenos para saltarlo, ¿no? O sea, si no se están planteando realmente la posibilidad de mantener una relación bilateral de mayor equidad entre ambos estados, ¿no? Esto a mí me parece que es muy grave porque evidentemente se está llevando al baile a cientos de miles de connacionales. Muy bien, pues nos vamos a corte entonces y regresamos. Continuamos con nuestro programa En Contexto y nuevamente le agradezco a nuestros invitados su presencia.
Tenemos entonces, como decíamos hace un momento, una serie de problemas una vez que venga algo así como la reforma migratoria. Leticia nos acaba de comentar que no es algo que vaya a venir, ya está aquí, en el sentido de que se rompen las familias, ya no es tan fácil el continuar una relación. Por otro lado, vemos que hay muchos programas de parte del gobierno tratando de aliviar en cierto modo esa problemática, pero sin duda el hecho de tener una reforma migratoria que no se ve que vaya a resolver el problema. En otro de los programas hemos visto, Carlos, Leticia, que por ejemplo, para una persona que lleva aún ya 5 años, suponiendo que la propuesta de Kennedy McCain prospere, tendríamos una situación en donde tendrían que pagar cerca de $60,000 para poderse quedar, personas que están allá después de 5 años, porque tienen que pagar los impuestos retrasados. Digamos, los impuestos retrasados tendrían que pagar. Pero bueno, para no entrar no está aquí la persona que dijo eso, entonces preferiría no meternos por ahí, pero el hecho es que no se ve tan claro el que sea tan fácil de llegar a una reforma migratoria en donde podamos salvar el problema, aún incluso de los empleos temporales, de que se habla de 200,000 o en fin, y no son siquiera los números adecuados. Entonces, a lo que quiero llegar simplemente es que por mejor que nos vaya con una reforma migratoria, por mejor que nos vaya, en términos de esa decisión del Congreso de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, sin duda va a tener una repercusión fuerte sobre los flujos migratorios. Es difícil pensar que vamos a seguir como vamos. Y ya empezábamos a arañar el tema y quisiera seguir discutiendo con ustedes esto en particular, es decir, por bien que nos vaya, nos va a afectar. ¿Qué podemos hacer entonces para poder afrontar esta realidad que se viene en los próximos años? Yo quisiera anotar una cosa. Se ha hablado de esta posibilidad de legalizar a aquellos que tienen más de 5 años trabajando en Estados Unidos. El problema concretamente con los poblanos es que la mayoría de ellos, o un buen número de ellos, trabajan, por ejemplo, sus empleos son informales, son vendedores ambulantes. ¿De dónde van a sacar los comprobantes de que han estado no 5, sino 10 o 15 años allá? Otro tanto trabajan en los servicios y les pagan en efectivo, porque son ilegales, para evitar además una serie de compromisos que los empleadores tendrían con ellos. Tampoco tienen con qué comprobar esta estancia, estos años de estancia en Estados Unidos. ¿Sí? Ellos temen en verdad ser expulsados. Ahora, aquí hay una cosa que a mí me gustaría también tocar. A la luz del cierre de la frontera, se ha acrecentado la migración de mujeres que ya no están dispuestas a esperar a sus maridos aquí, y que van a alcanzarlos, y que corren tantos riesgos o más que los varones, que son violadas en el trayecto, no solo del otro lado de la frontera, también de este lado, sí, lo que Carlos acaba de señalar, pero también de niños que además son enviados solos. Y bueno, seguramente Carlos tiene cifras en este sentido del número de niños que son deportados y son depositados en el DIF, en casas del DIF, cosas así. O sea, el problema aquí es verdaderamente grave porque la gente ya no está dispuesta a esperar. Exacto. Y están pugnando por una reunificación familiar informal, de manera definitiva, corriendo altísimos riesgos. O sea que se está anticipando, la población en las comunidades se está anticipando lo que viene en la reforma. No sé, Carlos, dinos. Bueno, en primer lugar, déjeme decirles una cosa. Tenemos que tener mucha seriedad cuando analizamos de la reforma migratoria en Estados Unidos. Y tener cuidado en el análisis político, porque lo que estamos viendo son recomposiciones políticas y luchas internas entre grupos en la propia sociedad norteamericana, que algunas veces no